Buen día chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de las propiedades físicas de los compuestos del carbono. Vamos a indicar qué son propiedades físicas. Son características o cualidades que nosotros podemos determinar a través de nuestros órganos de los sentidos, es decir, utilizando la vista, el olfato, el oído, en este caso puede ser el tacto y también el sentido del gusto, ¿sí? Al hablar de compuestos del carbono, recordemos que son todos los compuestos orgánicos que tienen como principal elemento al carbono y también están acompañados de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos que se encuentran en pequeñas cantidades. Para hablar de estas cualidades que presentan estos compuestos orgánicos, la primera de ellos nos indican que son poco solubles en agua y son solubles en compuestos orgánicos. Habíamos ya dicho que el agua viene a ser un compuesto inorgánico, ¿sí? En este caso, al ser directamente un compuesto inorgánico porque no proviene de algún ser vivo, ¿sí? O no se obtiene de la materia orgánica el agua, obviamente lo que sí va a disolver este agua es a todos los compuestos de tipo inorgánico, ¿sí? Pero ahora, para explicar algo adicional, ya conocemos nosotros que sí se logran disolver en lo que sería este tipo de compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos, como ejemplo, tenemos el benceno, el éter, la acetona, el ciclohexano, ¿sí? Que pueden disolver a todos los compuestos orgánicos. ¿Por qué no tienen solubilidad en el agua? ¿Sí? Porque estos compuestos que son de tipo orgánico, ¿sí? Son considerados como compuestos o moléculas que se conocen como apolares, ¿sí? Y si hablamos de polaridad, quiero explicar qué es la polaridad. La polaridad en este caso, sí, tiene que ver directamente con el tipo de enlace que presentan estos compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos tienen enlaces que son covalentes. Si recordamos cómo se forma un enlace covalente, es de la unión de un no metal con otro no metal. ¿Y qué característica presenta? ¿Sí? En este caso, lo que hacen estos dos no metales es comparten electrones, ¿sí? Entonces, al hablar de apolares, quiere decir que al ser dos no metales, la polaridad es baja, ¿sí? Entonces, si hablamos de la polaridad, va a ser baja porque, explico algo adicional. Tenemos en química lo que se conoce como electronegatividad. Entonces, ¿qué es esta electronegatividad? ¿Sí? Es la capacidad que tiene un compuesto, ¿sí? O una molécula para atraer o ganar, ¿sí? Electrones, ¿sí? Entonces, al tener baja electronegatividad, ¿sí? No van a atraer estos electrones. ¿Cómo lo podemos determinar? Lo podemos hacer utilizando nuestra tabla periódica. Y este dato de electronegatividad viene en la tabla periódica, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo básico para que se logre entender qué electronegatividad presenta un compuesto orgánico y un compuesto inorgánico. Permítame. ¿Sí? Vamos entonces a poner como ejemplo, en este caso, el cloruro de sodio y vamos a tener de este lado también a un compuesto orgánico, hablemos por ejemplo de lo que sería el metano, ¿sí? Entonces, recordemos que este es un compuesto inorgánico y este va a ser un compuesto orgánico, ¿sí? Si ustedes ya tienen su tabla periódica, ¿sí? Esta es la parte normal de la tabla. En la parte posterior van a tener esta tablita en la que existe un dato de electronegatividad. Cojo mi cuadro, ¿sí? De referencia y aquí me indica qué tanto tengo en datos, ¿sí? Y uno de ellos es la electronegatividad. Entonces, yo voy a sacar la electronegatividad de cada elemento. Entonces, cojo en este caso al sodio y luego al cloro. La electronegatividad del sodio, al ser un metal, es de 0,93, ¿sí? Y al tener la electronegatividad del cloro
es 3,16. ¿Sí? Ahora, tomo como referencia el otro compuesto, el metano, y la electronegatividad del carbono viene a ser 2,55. ¿Sí? Y tengo la electronegatividad del hidrógeno que viene a ser 2,20. Entonces, necesito que aquí resten el número mayor con el menor para que puedan observar, ¿sí?, qué diferencia de electronegatividad hay. Voy a restar el 3,16 menos el 0,93, ¿sí?, y voy a tener como respuesta 2,23. ¿Sí? En cambio acá, resto el mayor, acá es el carbono, 2,55 menos 2,20. ¿Sí? La electronegatividad es de 0,35. ¿Qué quiero determinar con esto? Si ustedes observan, la electronegatividad, ¿sí?, cuando es muy grande, en este caso, como la del compuesto inorgánico, tiene la capacidad de ganar y perder electrones. Si ustedes se acuerdan, este tipo de compuestos inorgánicos tienen enlace iónico, ¿sí? Y en el enlace iónico, el metal, ¿sí?, en este caso el sodio, este metal perdía electrones, ¿sí? Los pierde estos electrones y lo regala al cloro. El cloro viene a ser el no metal, ¿sí? En este caso tenemos del otro lado un valor bajito de 0,35, es decir, la electronegatividad es mínima. Por eso es que en este caso se consideran como compuestos orgánicos apolares, por la baja electronegatividad que tienen, y recordemos que el enlace que predomina es el enlace covalente, ¿sí? También algo que recordarles, si yo tengo dentro de un compuesto que tenga enlace covalente y sea del mismo tipo, por ejemplo el hidrógeno, ¿sí?, el hidrógeno molecular. Si yo observo, el hidrógeno tiene en este caso de electronegatividad 2,20. Aquí se unieron dos hidrógenos para formar este hidrógeno molecular que se encuentra en forma de gas. Entonces la electronegatividad va a ser la misma. Si yo resto este valor entre los dos hidrógenos que están formando esta molécula, la electronegatividad es igual a 0, ¿sí? Por eso es que estos compuestos orgánicos son apolares, tienen baja polaridad o tienen baja electronegatividad, ¿sí? Poca capacidad para atraer electrones, ¿ya? Espero que haya quedado entendida esta partecita. Ahora, hablando de por qué no conducen la corriente eléctrica, es la segunda característica, ¿sí? Justamente estaba hablando de este tipo de compuestos, voy a proceder a borrar, ¿sí? Y he dejado aquí como ejemplo el cloruro de sodio, que es un compuesto inorgánico, es la sal, ¿sí? Lo tenemos aquí a la sal, y se caracterizan principalmente por mezclarse, ¿no? Yo les había comentado que puedo tener un recipiente con agua y a esta agua le voy a agregar el cloruro de sodio o la sal. ¿Qué pasa al momento que este compuesto se pone en contacto con el agua? Se convierten en iones y el sodio va a ser el papel de catión y el cloro, como tiene valencia negativa, va a ser el anión, ¿sí? Entonces este es del anión y este es del catión. ¿Qué son? Son iones, ¿sí? ¿Por qué se ionizan? Porque rompen el enlace. Recuerden que el enlace que prevalece es un enlace iónico, ¿sí? Lo que no sucede en este caso con los compuestos orgánicos. Yo les daba el ejemplo de la misma sustancia, puede ser, o pongamos como ejemplo el alcohol, ¿sí?, que se mezcla aquí con el azúcar. Entonces, al ponerse en contacto, los dos son compuestos orgánicos, pero al ponerse en contacto, primero el alcohol no se ioniza porque la fórmula es C2H5OH y el enlace es covalente. Los enlaces covalentes son más fuertes y no se rompen. Asimismo el azúcar, si la fórmula es C2H22 o 11, ¿sí?, viene a ser directamente la sacarosa. Entonces, este tipo de enlaces son covalentes y son mucho más fuertes y permite que no se formen iones. Por eso son malos conductores de corriente eléctrica los compuestos orgánicos.
Hablando ahora de esta tercera propiedad, ¿sí? Les explico asimismo con un gráfico y aquí nos indica, ¿sí?, que tienen poca estabilidad térmica. Les explico a qué hace referencia esto, ¿sí? La poca estabilidad térmica tiene que ver con los compuestos que están dentro de este grupo, ¿sí? Recordemos que el enlace que está formado viene a ser el enlace covalente, ¿sí? Y también, aparte de tener este enlace covalente, al momento, ¿sí?, que nosotros sometemos a calor, se descompone directamente o se inflaman fácilmente estos compuestos orgánicos. ¿Por qué lo hacen? ¿Sí? Los compuestos orgánicos, ¿sí?, que vamos a estudiar, también algunos se derivan del petróleo y a estos se les llama hidrocarburos, ¿sí? Y sabemos que del petróleo lo que sacamos es combustibles. Entonces, tiene bastante relación y por eso se dice que tienen poca estabilidad térmica, porque al momento que yo pongo un combustible en contacto con el calor, ¿sí?, o el fuego, prende automáticamente, se enciende, se quema, ¿sí? Pasa en este caso con lo que serían combustibles como el diésel, la gasolina. También tenemos dentro de estos hidrocarburos lo que sería también todo tipo de plásticos, ¿sí? Entonces estos tienden a quemarse rápidamente y es por el derivado del cual se están formando, ¿sí? Y asimismo por el tipo de enlace que presenta. Ahora, hablando de esta cuarta propiedad, reaccionan lentamente. Las reacciones tienen que ver con el enlace covalente, ¿sí? Al tener dentro de estos compuestos orgánicos el enlace covalente, ¿sí?, la reacción va a ser mucho más estable, ¿sí? Y al ser la reacción más estable, se hace la reacción más lenta, ¿sí? Tarda un poco más. Por ello, este tipo de enlaces no permiten, por ejemplo, hacer que se ionice, ¿sí? No lo permite hacer. Entonces es una reacción que va a tardar bastante. Igual no sirven como conductores de electricidad o energía, ¿sí? Hablando de puntos de fusión y ebullición bajos, voy a hablar primero o explicarles qué es el punto de fusión. ¿Sí? El punto de fusión. Para que me entiendan, viene a ser la temperatura que se necesita para que cambie un compuesto orgánico, ¿sí?, de haber pasado, en este caso, de estar de un estado sólido, pasar a estado líquido. Entonces, les doy un ejemplo, ¿sí? Si sometemos a 300 grados centígrados, ¿sí?, lo que sería el asfalto. El asfalto se encuentra en estado sólido. Si lo sometemos a esta temperatura, se va a convertir en brea y la brea ya es líquida, ¿sí? Entonces, el punto de fusión que se necesitó viene a ser esta temperatura, ¿sí? 300 grados centígrados. Si yo comparo algo adicional, los compuestos inorgánicos necesitan mucho más temperatura para que se genere, por ejemplo, las reacciones de cambiar de un estado a otro, ¿sí? Es 700 grados centígrados. Por eso se indica que los puntos de fusión son bajos. Ahora, hablando de puntos de ebullición, ¿sí?, explico qué serían los puntos de ebullición. De igual manera, estos puntos de ebullición en los compuestos orgánicos vienen a ser la temperatura que se necesita para que un compuesto orgánico que está en estado líquido se convierta en gas, ¿sí? Les doy un ejemplo. Tenemos nosotros la gasolina, ¿sí? La gasolina o el diésel que se coloca a un automóvil. Usted sabe que lo somete al calentamiento del motor y esto genera el vapor, ¿sí? O bueno, usted lo ve en forma de CO2 que sale a través del tubo de escape. Entonces, ¿qué necesito? De cierta temperatura para que se queme esa gasolina y
se transforme del estado líquido en el que se encontraba y pase a estar en estado gaseoso en forma de CO2, ¿sí? Por lo tanto, son puntos de ebullición bajo en referencia a los compuestos inorgánicos que son muy altos, ¿sí? Los puntos de ebullición. Ahora, también debemos tomar en cuenta la sexta característica que nos habla de lo que son los enlaces de hidrógeno, ¿sí? Estos enlaces de hidrógeno tienen que ver con lo que es la solubilidad. Y aquí quiero explicar algo adicional, ¿sí? Cuando existe mayor cantidad o más números de hidrógenos dentro de una fórmula de un compuesto orgánico, ¿sí? En la fórmula de un compuesto orgánico, esto le da mayor solubilidad. Y les doy un ejemplo. El agua, ¿sí? Tenemos un recipiente con agua. Al momento que yo lo mezclo con el azúcar, ¿sí? Que es una sustancia o un compuesto de tipo orgánico, ¿sí? Sí se logra disolver, claro que debemos agitar la mezcla y se disuelve, ¿sí? Y recordemos que este es inorgánico, ¿ya? ¿Se logra disolver? Sí, la cantidad de carbonos que tiene es 12, la fórmula es C12H22O11. Observen la cantidad de hidrógenos que presenta el azúcar y por eso permite, ¿sí?, que este azúcar se disuelva en el agua. Ahora, también tenemos otro ejemplo que puede ser el alcohol. Cuando yo mezclo con el agua también se logra disolver, ¿sí? Y es por la cantidad de hidrógenos que también presenta. Entonces, los enlaces de hidrógeno ayudan a la solubilidad en compuestos de tipo inorgánico, ¿sí? Como lo es el agua. Hablando de la energía de activación elevada, voy a explicar que esta energía de activación viene a ser una energía mínima, ¿sí? Es conocida de esta manera, es la energía mínima que se necesita para generar una reacción química, ¿ya? Entonces, quiero que entiendan algo, ¿sí? La energía de activación que tiene es elevada, es decir, tiene poquita cantidad de esta energía que hace que se active la reacción, ¿sí? Entonces, por eso justamente las reacciones eran lentas, por el tipo de enlace que tienen y es covalente. ¿Qué se debe hacer en este caso para que se apure la reacción? ¿Sí? Lo que se utiliza son sustancias químicas llamados catalizadores, ¿sí? ¿Y qué es un catalizador? Es alguien que ayuda a acelerar o apurar la reacción. Un ejemplo básico que se lo puede hacer en el laboratorio, ¿sí?, es cuando se obtiene el alcohol etílico, ¿sí? Para obtener el alcohol etílico, ustedes saben que se pone un recipiente, bueno, se lo somete aquí a calentamiento y viene a ser el catalizador, ¿sí? Se utiliza también en el laboratorio, si lo hiciéramos nosotros una práctica, se utiliza unas canicas, ¿sí? Y estas canicas van a actuar como catalizador, es por el tipo de compuesto del cual están formados, ¿sí? O otro catalizador puede ser un metal, por ejemplo el platino, ¿sí?, el níquel, que ayudan a apurar a la reacción. No intervienen en el proceso, ¿sí? No generan ninguna sustancia, solo lo que hacen es apurar la reacción y luego quitarse de la reacción, ¿sí?, para luego poderlo utilizar nuevamente. Espero que haya quedado entendido este tema. He querido explicar un poquito más a fondo qué características tienen estos compuestos de tipo orgánico para que lo puedan aplicar en próximas ocasiones. Que tengan un excelente día y recuerden que cualquier inquietud a través de mi WhatsApp personal.